Feliz día, chicos, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema 15, ¿ok? Que corresponde al cerebelo. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es el cerebelo? El cerebelo es una estructura nerviosa, ¿ok? Perteneciente al encéfalo, que se desarrolla a partir del labio rómbico embrionario. Este labio rómbico es una zona de células que vamos a encontrar en la parte posterior del rombencéfalo, más o menos a nivel de una zona llamada la flexura pontina. En el embrión, por supuesto, después de la cuarta semana. Hay que hacer un recuento, ¿ok? Del origen embrionario, ¿ok? Para recordar que el rombencéfalo se dividía a su vez en mielencéfalo, que generaba el bulbo raquídeo, y metencéfalo, que generaba a la protuberancia y al cerebelo. ¿Okay? Tenemos que estar claros con esto. Ojo con lo siguiente. Aunque el cerebelo se desarrolla a partir del labio rómbico, que es una estructura o una región más bien sensorial, el cerebelo va a estar implicado, ¿okay? Muy estrechamente con lo que es la regulación de funciones motoras. ¿Ok? Básicamente, su función principal es integrar las vías sensoriales y las vías motoras, ¿ok? Va a estar más que todo implicado ahí. Ahora, ¿cuánto pesa este pequeño órgano que también lo llama, o sea, su nombre viene de que se le denominaba como cerebro pequeño? ¿Cuánto pesa este señor? Pesa alrededor de 150 gramos, que es aproximadamente un 10% del peso del cerebro. Y la región, ¿ok? O la superficie es de aproximadamente 1000 centímetros cuadrados, que corresponde a un 40% de la corteza cerebral. ¿Dónde lo vamos a encontrar ubicado? Lo vamos a encontrar ubicado, si recordamos, en la fosa craneal posterior, ¿ok? Separado, por supuesto, de los lóbulos cerebrales, sobre todo de los lóbulos occipitales, gracias a una meninge, ¿recuerdan? Que era la tienda del cerebelo, ¿okay? Que me lo dividía o me lo separaba de la fosa craneal media donde estaban ubicados los lóbulos occipitales. Por supuesto, él va a estar ubicado detrás de lo que es la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿ok? Y va a estar unido a ellos gracias a los pedúnculos cerebelosos, ¿ok? Para poder conectar lo que es el tronco encefálico con el cerebelo. Entonces, básicamente, el cerebelo es una masa nerviosa, ¿ok? En ella se van a reconocer diferentes porciones, ¿ok? Vamos a reconocer una porción mediana, que es esta área que está aquí, que se denomina vermis, ¿ok? Este nombre vermis proviene de que es similar a la especie de un gusano de mariposa, de ahí viene ese nombre. Y hacia los laterales tenemos dos porciones, ¿ok? Que serían los llamados hemisferios cerebelosos. Ok. Ahora vamos a hablar sobre las diferentes caras que presenta el cerebelo. En conjunto se van a describir tres caras: una cara superior, una cara anterior y una cara inferior. Por supuesto, cada una de estas caras va a presentar características distintivas y, por supuesto, numerosos surcos. Ojo, al igual que en el cerebro, ¿ok? Los surcos van a delimitar circunvoluciones o, en el caso de ser muy profundos, ya denominarse fisuras, va a delimitar lóbulos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre esta cara superior. Esta cara superior, como la vemos acá y acá también, es convexa en todos los sentidos, ¿ok? Tanto transversalmente como antero-posterior, ¿ok? Esto es una vista superior. Por delante observamos a lo que es el tronco encefálico, más específicamente al techo del mesencéfalo, ¿ok? Y hacia acá atrás está la extremidad posterior del cerebelo, perdón. Ok, fíjense que en la línea media, ¿ok? Vamos a observar al llamado vermis. Este vermis, ¿ok? Cuando nosotros lo vemos en la cara superior, se denomina vermis superior. ¿De dónde a dónde va extendido este vermis? Desde el techo del mesencéfalo, ¿ok? Donde están los cuatro colículos, los superiores e inferiores, hasta lo que es la parte posterior en un área, ¿ok? Que se denomina vallécula cerebelosa o también se llama escotadura cerebelosa posterior. Fíjense que ese vermis también está dividido a su vez en varias porciones. La porción más anterior, que prácticamente es la que casi toma contacto con el techo del mesencéfalo, se denomina língula.
língula. Mientras que la parte más elevada, ¿ok?, del vermis se denomina culmen, ¿ok? ¿Qué otra cosa observamos aquí? A los llamados hemisferios cerebelosos, ¿ok? Los hemisferios cerebelosos en la cara superior van a estar orientados hacia abajo, hacia atrás y un poco lateralmente, ¿ok? Y por supuesto acá vamos a observar, más que todo en esta imagen se ve perfecto, la cantidad de surcos que presentan estos hemisferios que atraviesan de un hemisferio al otro, pasando incluso por encima del vermis. Con respecto a la cara inferior, esta también, como podemos ver en las imágenes, es convexa en todos los sentidos, tanto transversal como antero-posterior. Si vemos esta imagen, aquí esta es la parte anterior, observamos a la protuberancia o puente, fíjense dónde está la emergencia del nervio trigémino, y hacia acá sería la parte posterior. Ahora, ¿qué observamos en esta cara inferior? En la línea media nos vamos a encontrar con una especie de depresión o hundimiento que es la llamada vallécula del cerebelo o escotadura cerebelosa posterior. Si yo separo los bordes de esa depresión, nos vamos a encontrar o vamos a descubrir a lo que es el vermis, que si nosotros lo estamos viendo en esta cara inferior, se denomina vermis inferior, ¿ok? Ese vermis inferior, fíjense que parece un gusanito, que a los lados tiene como unas especies de alas de mariposa. Justamente ese vermis inferior está separado de estos lóbulos cerebelosos por la llamada cisura paramediana. ¿Okay? ¿Qué otra cosa podemos analizar acerca del vermis? Al igual que el vermis superior, tiene ciertas características. Fíjense que en la unión de lo que es el tercio medio con el tercio posterior, nos vamos a encontrar un área de ensanchamiento que es lo que constituirá la pirámide cerebelosa. Recuerden que estamos hablando de características macroscópicas, estamos viendo la parte anatómica. Por delante de ese ensanchamiento o pirámide nos vamos a encontrar con la llamada úvula del vermis inferior. Y mucho más adelante, entre lo que es la úvula y la cavidad del cuarto ventrículo nos vamos a encontrar un lóbulo pequeño que es el llamado nódulo, que va a formar parte posteriormente de este lóbulo, que es el lóbulo flóculo nodular. También este nódulo es importante porque a partir de él se desprenden unas laminillas de sustancia blanca que van a formar al velo medular inferior, que forma parte de los límites del cuarto ventrículo. Ahora vamos a hablar acerca de la cara anterior. Fíjense que esta es la única de las tres caras del cerebelo que no es libre. ¿Por qué? Porque justamente en esta cara están emergiendo los pedúnculos cerebelosos, que se van a encargar de unir el tronco encefálico, o mejor dicho, el cerebelo con el tronco encefálico. Fíjense entonces que para poder estudiar esta cara yo tengo que separar el tronco encefálico del cerebelo. Una vez que yo he hecho esto, puedo ver las dos porciones características del cerebelo en la cara anterior. Una porción lateral o porciones laterales, que son los hemisferios cerebelosos, y una porción mediana que, dependiendo del nivel, va a tener distintas características. Vamos a tener una porción superior de la porción mediana, que está integrado básicamente por el culmen, el culmen, el lóbulo central, que estaría un poco más adelante, y la língula, si recordamos en la cara superior. Una porción intermedia, que acá nosotros nos vamos a encontrar hacia los laterales, la convergencia de los pedúnculos cerebelosos. Fíjense que entre ellos vamos a encontrar una lámina de sustancia blanca, que es el velo medular superior, que forma parte del techo del cuarto ventrículo. Por supuesto, entre lo que es esta parte de la porción media, entre lo que es el velo medular y la siguiente porción, que es la porción inferior, nos vamos a encontrar con una pequeña prolongación de lo que es el cuarto ventrículo. Ahora, con respecto a la porción inferior, que es esta área que vemos acá, ¿qué vamos a observar aquí? En la parte más anterior al nódulo, si recordamos, un poco más atrás observamos a la úvula, y también vamos a observar que hacia los laterales vamos a encontrar al velo medular inferior y finalmente al flóculo, que lo vamos a encontrar lateral y posterior al pedúnculo cerebeloso medio.
Este flóculo es el que también va a formar parte junto con el nódulo para integrar al lóbulo flóculo nodular. Con respecto a los surcos y lóbulos, al igual que en el cerebro, la superficie exterior del cerebelo también presenta una serie de surcos, que cada uno de ellos, dependiendo de la profundidad que tenga, va a ayudar a delimitar ya sean lóbulos o ya sean separar las hojas cerebelosas o láminas cerebelosas. ¿Por qué? Porque al igual que en el cerebro, el cerebelo está compuesto de una capa externa de sustancia gris que por dentro está rellena o tiene un centro de sustancia blanca. Entonces, entre los surcos más importantes vamos a tener la fisura horizontal, que esta se genera o se origina en la parte lateral, más o menos a nivel del pedúnculo cerebeloso medio, se dirige hacia afuera y medialmente para posteriormente exteriorizarse en lo que es la cara superior del cerebelo. ¿Cuál es la función de esta fisura horizontal? Dividirme el cerebelo en dos partes, una superior y una inferior, Una superior por encima de ella y una inferior. Ahora, hay otro surco, importante, que es el surco primario. Este es un surco de primer orden también, se va a extender desde los bordes laterales del cerebelo, pero en este caso él sí logra terminar a nivel del vermis superior, en la cara superior del cerebelo, a un nivel más o menos donde está la vallécula cerebelosa o escotadura cerebelosa posterior. Entonces, a partir de esta serie de surcos, como les digo, estos no son los únicos, existen muchos más, vean la cantidad de surcos que hay en el cerebelo, se han logrado identificar hasta 26 lóbulos cerebelosos, pero esto es una división netamente anatómica. ¿Qué pasa? Que a diferencia del cerebro, en donde los lóbulos tienen una función en específico, o por lo menos cada región, en el caso del cerebelo, varios lóbulos tienen encargada una misma función. Entonces, ¿qué pasa? Que se hizo una división o una segmentación basada en la funcionalidad de las regiones del cerebelo. Y se distinguieron 3 regiones o 3 sectores bien diferenciados. El primero es el más anterior, que va a ser el lóbulo flóculo nodular, que esta va a ser el área que es más antigua en términos filogenéticos. Este lóbulo flóculo nodular entonces corresponde al arquicerebelo. Básicamente esta región azulita que vemos aquí se va a encargar de la parte del mantenimiento del equilibrio del cuerpo y también algunas funciones a nivel ocular. Luego tenemos al lóbulo anterior, que es este que vemos acá en rojo. Vamos a observar ahí la língula, el culmen, el lóbulo central. Y básicamente este va a corresponder a lo que es el paleocerebelo. ¿Qué va a realizar él? Básicamente va a controlar el tono muscular y los movimientos de las extremidades, por ejemplo, para hacer ejecución de movimientos como nadar o caminar. Mientras que la tercera región es el lóbulo posterior, que es el que vemos acá en verde, Este va a corresponder a la parte que es más reciente en términos filogenéticos, Básicamente se va a encargar de planear e iniciar los movimientos. Aquí podemos observar las 3 regiones. El más anterior, lóbulo flóculo nodular. El del medio es el lóbulo anterior, que corresponde al paleocerebelo, y el más posterior es el que corresponde al neocerebelo o al más reciente en términos filogenéticos. Fíjense en esta diapositiva, Es importante ver estas imágenes que están en el bar, para identificar las diferentes partes del cerebelo y las regiones filogenéticas. En cuanto a las partes del cerebelo, hay que saber ubicar, si vemos desde una vista superior, qué hay en la línea media. Observamos el culmen, detrás del culmen un área que se me olvidó mencionarles, que es el declive, también llamado declive. Posteriormente, el área de escotadura cerebelosa posterior o vallécula cerebelosa. Si vemos al cerebelo por la vista inferior, ¿qué observamos? Observamos la pirámide, el nódulo, el flóculo. Es importante reconocer las distintas partes del cerebelo. Ahora, con respecto a las regiones filogenéticas, esta imagen también está súper chévere del bar, porque lo que está en rojo, que corresponde al lóbulo flóculo nodular, corresponde al arquicerebelo. Lo que está rayado corresponde a lo que es el paleocerebelo, mientras que lo que está en amarillo corresponde al neocerebelo.
Entonces, como les dije, es súper importante que identifiquen las regiones filogenéticas y las distintas partes del cerebelo para poder comprender mejor la estructura interna. Ok, ahora vamos a hablar acerca de los pedúnculos cerebelosos. Como les mencioné anteriormente, el tronco encefálico y el cerebelo son dos estructuras que están estrechamente unidas por tres pares de pedúnculos cerebelosos. Están dos pedúnculos cerebelosos superiores, dos medios y dos inferiores. Básicamente, conectan al cerebelo con las distintas partes del tronco encefálico. Con respecto a los pedúnculos cerebelosos inferiores, estos también en ciertas porciones reciben el nombre de cuerpo restiforme o yuxta restiforme. Su función es básicamente prolongar los cordones posteriores de la médula espinal. Observen acá donde está el pedúnculo cerebeloso inferior y acá en esta imagen donde está el pedúnculo cerebeloso inferior. Otra relación importante que tienen es que forman parte de los límites del cuarto ventrículo, como podemos observar en ambas imágenes. Y también tienen una relación estrecha con las estrías medulares del cuarto ventrículo. ¿Qué es lo más importante de los pedúnculos cerebelosos inferiores? Que ellos conectan al cerebelo con el bulbo raquídeo. Ahora, con respecto a los pedúnculos cerebelosos medios, ellos también son denominados brachium pontis. ¿Por qué? Porque unen el cerebelo con la protuberancia. Estos son los pedúnculos cerebelosos que tienen mayor volumen o mayor grosor. Ellos son ligeramente aplastados de adelante hacia atrás y en la parte inferior o en la cara inferior, ellos van a tener una estrecha relación con lo que es el flóculo, como podemos observar en esta imagen. Con respecto al pedúnculo cerebeloso superior o a los pedúnculos cerebelosos superiores, ellos también son denominados brachium conjuntivum, también son ligeramente aplastados de adelante hacia atrás y se van a encargar de conectar al cerebelo con los pedúnculos cerebrales, o mejor dicho, con el mesencéfalo. Básicamente, una de las relaciones más importantes que tiene es que en su borde medial ellos corresponden a lo que es el velo medular superior. Justamente vamos a hablar acerca de lo que es el velo medular superior y de los núcleos cerebelosos. El velo medular superior es una lámina de sustancia blanca, es una lámina nerviosa de forma triangular que se inclina desde arriba hacia abajo y que en su base tiene una relación estrecha con lo que es el vermis superior o zona vermiana, más específicamente con el área de la língula. En la parte superior, este velo medular es prolongado por el llamado frenillo del velo medular y a los lados de este frenillo se puede ver la emergencia de los dos nervios trocleares. Su cara anterior está tapizada por lo que es el epéndimo del cuarto ventrículo y básicamente también contribuye a formar parte de los límites del cuarto ventrículo. Ahora, con respecto a los núcleos cerebelosos, como les mencioné también anteriormente, recordemos que el cerebelo es igual que el cerebro, está compuesto por una capa externa de sustancia gris y en el centro tenemos sustancia blanca. Justamente en ese centro de sustancia blanca nos vamos a encontrar con 4 pares de núcleos que están dispuestos desde lateral a medial. Estos son los llamados núcleos profundos del cerebelo. Tenemos al núcleo dentado, luego más medial tenemos al núcleo emboliforme, posteriormente tenemos a los núcleos globosos y más medialmente a los núcleos fastigios. Algo importante que hay que recordar es que los núcleos globoso y emboliforme, que son estos que están aquí, van a formar los llamados núcleos interpuestos. Es importante para poder entender la composición microscópica o la estructura interna del cerebelo. Otra cosa importante que debemos conocer son las diferentes subdivisiones del cerebelo. El cerebelo se puede dividir dependiendo de diferentes criterios. Si nosotros hacemos subdivisiones anatómicas por el plano transversal, vamos a encontrar el cerebelo dividido en un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo flóculo-nodular. Si hacemos una división en el plano longitudinal a nivel anatómico, vamos a buscar una imagen por acá atrás, vamos a encontrar el cerebelo dividido en una zona media o vermiana o vermis, una zona paravermiana a los lados de ese vermis o zona intermedia y una zona netamente de hemisferio cerebeloso. Además tenemos las divisiones filogenéticas, donde vamos a encontrar paleocerebelo, neocerebelo y arquicerebelo, y tenemos las subdivisiones funcionales. Algo importante que quiero destacar
es que en este lóbulo posterior hay dos estructuras, bueno, una estructura a cada lado de la línea media muy importantes que son las amígdalas cerebelosas. ¿Por qué son tan importantes? Porque cuando hay algunas patologías en donde se eleva la presión adentro de la cavidad craneal, estas amígdalas cerebelosas se protruyen o salen por el agujero magno y aprietan o presionan al tronco encefálico, haciendo que los centros vitales del tallo cerebral se vean afectados y por supuesto esto es de pronóstico grave. Esto se los doy como una especie de dato clínico. Ahora, con respecto a la representación somatotópica, ¿ok?, de las partes del cuerpo, al igual que en el cerebro, ¿se acuerdan que estaba representado en los homúnculos a nivel de la corteza motora primaria y de la corteza sensitiva primaria? A nivel del cerebelo también están representadas las partes del cuerpo, pero de otra forma. Sobre todo están representados a nivel de la parte media del cerebelo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan a los laterales y si se fijan en el lóbulo flóculo nodular, no hay representación de las partes del cuerpo. Entonces se representan de diferente manera dependiendo del lóbulo. En el lóbulo anterior pareciera que el cuerpo está invertido. ¿Por qué? Porque las extremidades inferiores están representadas en un punto más rostral que las extremidades superiores, mientras que el tronco y la cabeza van a quedar hacia la línea media. En el lóbulo posterior, ¿ok?, se representa de manera doble, ¿ok?, las partes del cuerpo, en donde vamos a encontrar que aquí ya el cuerpo no parece invertido. ¿Por qué? Porque las extremidades superiores suelen estar más rostrales que las extremidades inferiores, pero de igual manera lo que es la cabeza y el tronco van a quedar hacia la línea media. ¿Por qué es súper importante esta representación somatotópica? Porque si nosotros tenemos una lesión a nivel de la línea media, se van a afectar los músculos del tronco y la cabeza, ¿ok?, afectando lo que es el equilibrio del cuerpo. Normalmente no van a afectar las extremidades. Mientras que si usted tiene una afectación a nivel del hemisferio, ¿ok?, lo más probable es que se vean afectadas las extremidades. Ahora vamos a hablar acerca de la configuración interna del cerebelo. Importante saber que el cerebelo está compuesto por una capa externa de sustancia gris. Esta capa externa de la corteza va a estar compuesta a su vez por tres capas. La capa molecular externa, una capa media que va a estar donde se van a ubicar las células de Purkinje y una capa más interna que es de células granulosas. ¿Por qué menciono esto? Porque nos interesa saber que en la capa media están las células de Purkinje, que van a constituir la neurona principal del cerebelo. ¿Por qué? Porque son las únicas neuronas que tienen axones que son capaces de salir fuera del cerebelo. Entonces, una vez dicho esto, sí vamos a comenzar a hablar de la configuración interna. Iniciaremos explicando el vestíbulo cerebelo, sus conexiones aferentes, eferentes y básicamente de qué se encargan. Estamos hablando ya por subdivisión funcional. Entonces, el vestíbulo cerebelo, recordemos que está compuesto básicamente por el lóbulo flóculo nodular, pertenece al arquicerebelo. Este va a recibir aferencias tanto del ganglio vestibular como de los núcleos vestibulares. Es decir, recibe información a partir del aparato vestibular. Entonces, estas aferencias, a veces emiten algunas colaterales que llegan al núcleo fastigio, que es uno de los núcleos profundos del cerebelo, y también va a recibir una aferencia importante del complejo olivar inferior, sobre todo en las olivas accesorias o los núcleos olivares accesorios. Llegan todas estas aferencias a la corteza del lóbulo flóculo nodular y con respecto a las eferencias, estas pasan a través del pedúnculo cerebeloso inferior para finalizar en el complejo nuclear vestibular y los núcleos reticulares del grupo central. ¿De qué se encarga básicamente el vestíbulo cerebelo? Él básicamente tiene una acción sobre las motoneuronas o neuronas motoras y está implicado en el ajuste del tono muscular. ¿En respuesta a quién? A la información que viene llegando del aparato vestibular. Quiere decir que como estoy recibiendo información del aparato vestibular, estoy tratando de regular el equilibrio, mantener el equilibrio y participar en otras respuestas motoras. Esto es básicamente lo que realiza el vestíbulo cerebelo.
Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el espinocerebelo. El espinocerebelo, si recordamos, está compuesto básicamente por lo que es el lóbulo anterior y ahí vamos a encontrar a la corteza mediana y paramediana, mediana o vermiana y paravermiana. ¿Ok? Entonces, acá le van a llegar 4 sistemas importantes de aferencias. El primero de ellos son los sistemas sensitivos somáticos, que están compuestos básicamente por los haces espinocerebeloso dorsal y ventral y por el haz cúneo-cerebeloso. ¿Qué información llevan ellos? Ellos llevan información que recogen de lo que son los receptores propioceptivos a nivel de la piel, son receptores periféricos de tacto y presión. El haz espinocerebeloso dorsal recoge lo que es la información del tronco y el muslo, el espinocerebeloso ventral recoge la información del miembro inferior, mientras que el haz cúneo-cerebeloso recoge la información del miembro superior y del cuello. El otro sistema, que envía aferencias a la corteza espinocerebelosa son los núcleos reticulares precerebelosos. Acá podemos observar cómo los núcleos paramediano y lateral envían sus aferencias, Básicamente ellos llevan información modificada que procede de receptores cutáneos que son periféricos, El tercer sistema que envía información es el complejo olivar inferior, básicamente por los núcleos olivares accesorios. Ellos se proyectan hacia el espinocerebelo y finalizan como fibras ascendentes que van hacia la corteza cerebral. Por último, el otro sistema son los sentidos especiales. En el caso, acá no está representado en la imagen, pero son las fibras tectocerebelosas, que tienen que ver básicamente con el sentido del oído y el sentido de la vista. Lo necesitamos para integrar información motora. Ahora, ¿qué pasa? Esta corteza espinocerebelosa pues envía sus eferencias. Básicamente la mayor parte de ellas va hacia lo que es el núcleo o los núcleos interpuestos, que está compuesto por el globoso y el emboliforme, y también envía eferencias hacia el núcleo fastigio, Las eferencias, por supuesto, después de que pasan por estos núcleos, van a viajar por el pedúnculo cerebeloso superior y se van a dirigir a lo que es el núcleo rojo, E incluso pueden llegar a ascender a lo que es el tálamo. ¿Cuál es básicamente la función entonces del espinocerebelo? Pues recibir información de los receptores periféricos, y tratar de mantener, gracias a esa información que él va procesando y va integrando, mantener el tono muscular, Vamos a mantener el tono muscular, vamos a mantener una sinergia a nivel de los músculos y podemos ajustar la postura, podemos realizar movimientos complejos como nadar, como caminar, como correr. Todo eso lo podemos realizar gracias a la integración de información que hace el espinocerebelo. Por último, en cuanto al pontocerebelo, o la corteza pontocerebelosa, esta abarca parte de lo que son los hemisferios cerebelosos, como podemos observar aquí en el esquema. Básicamente esta corteza va a recibir aferencias de diferentes núcleos, pero los principales son los núcleos pontinos del lado contralateral. Estos núcleos pontinos reciben información de lo que es la corteza cerebral, de los lóbulos frontal, parietal y temporal, la relevan a los núcleos pontinos y posteriormente la llevan hasta la corteza pontocerebelosa. Con esto, el cerebelo recibe información sobre la planificación de un movimiento que se pretende realizar. Aparte de esta aferencia, también recibe aferencias tectocerebelosas o fibras tectocerebelosas, del colículo superior e inferior, es decir, que integra información visual e información auditiva. Y además recibe información del complejo olivar inferior. Entonces, estas aferencias llegan a la corteza pontocerebelosa, algunas incluso generan ramas colaterales directas al núcleo dentado y posteriormente esta corteza genera sus propias eferencias hasta el núcleo dentado, que es quien finalmente va a generar la eferencia final que se dirige al tálamo. Esta eferencia también genera una colateral que se dirige hasta el núcleo rojo. ¿De qué se encarga básicamente el pontocerebelo? De regular las vías córtico-espinales y córtico-vulvares. Regula la parte motora y regula la parte de los pares craneales.
Ok, ahora vamos a hablar acerca de las aferencias del cerebelo de manera general, ya no por subdivisión funcional. Fíjense que el cerebelo es una masa nerviosa sumamente importante. ¿Por qué? Porque es una intersección neuronal que está constantemente activa. Es decir, ella recibe información de distintas partes del sistema nervioso y es capaz de generar información para distintas partes del sistema nervioso. Entonces, las principales aferencias que recibe son de la médula espinal, el sistema vestibular y la corteza cerebral. En el caso de las que recibe de la médula espinal, básicamente las recibe a través de los haces que les acabo de mencionar anteriormente. El espinocerebeloso dorsal y ventral y el haz cuneocerebeloso. ¿Qué información transportan ellos? Recuerden que lleva información de los receptores periféricos, de tacto y presión. También llevan información relacionada con la posición y el estado de los músculos, los tendones e incluso también son capaces de transportar información con respecto a las articulaciones. Ahora, con respecto a las que provienen del sistema vestibular, se las mencioné cuando estábamos hablando del vestíbulo cerebelo, ¿ok? Ellas vienen directamente del aparato vestibular, más específicamente del órgano vestibular primario, ¿ok? Esto ya lo vimos cuando nosotros vimos oído, vimos de dónde salía el nervio vestibular, cómo enviaba pues las señales. ¿Qué hacen básicamente estas aferencias? Transportan información relacionada con el equilibrio. Eso es lo que ustedes tienen que memorizar. Aparato vestibular relacionado directamente con la posición, el equilibrio. Por último, con respecto a las aferencias que provienen de la corteza cerebral, básicamente estas proceden de todas las áreas de la corteza cerebral, incluyendo las áreas de asociación, la corteza límbica, las cortezas motoras primarias, sensitiva primaria, ¿ok? Las que provienen de las áreas neocorticales básicamente son las que hacen los relevos en los núcleos pontinos, como vimos anteriormente en la corteza pontocerebelosa, mientras que las que vienen del área paleocortical y arquicortical van a establecer relevos en los núcleos reticulares y en el tálamo para llegar hasta el cerebelo. ¿Qué hacen básicamente? Llevan información que está relacionada con la planeación de un movimiento que se va a realizar y con el inicio de ese movimiento. Ahora fíjense, tenemos este cuadro, ¿ok?, de aferencias y eferencias de los pedúnculos cerebelosos. Como vimos en las clases anteriores, hay algunos cuadros que nosotros debemos revisar. Este cuadro específicamente es del VAR y está bien chévere porque podemos ver cuáles son las fibras aferentes que atraviesan por cada pedúnculo y cuáles son las fibras eferentes. Como pueden ver, el más fácil es el pedúnculo cerebeloso medio, por donde nada más pasa la eferencia del haz pontocerebeloso, el que hace relevo en los núcleos pontinos, mientras que no tiene ningún tipo de fibra eferente, ¿okay? Así tenemos que hacer con los demás. En cuanto al pedúnculo cerebeloso superior, ver que recibe como aferente al espinocerebeloso ventral, al tectocerebeloso procedente de los colículos, ¿ok? Y cuáles son las fibras eferentes. Esto es un cuadrito que sí o sí tienen que revisar. Con respecto a las eferencias del cerebelo, ¿ok?, en este caso ella tiene dos componentes, ¿ok?, o ellas tienen dos componentes, uno intracerebeloso y otro extracerebeloso. Acá es donde justamente entran en juego las células de Purkinje, ¿ok?, las que estaban en la corteza cerebelosa. ¿Por qué? Porque el componente intracerebeloso, ¿okay?, de eferencias está básicamente formado por las proyecciones inhibidoras de las células de Purkinje. ¿Okay? Ellas tienen una cierta organización en donde las células de Purkinje de la zona mediana se proyectan al núcleo fastigio, mientras que las del resto del cerebelo se proyectan al núcleo interpuesto y a los núcleos dentados. Ahora, con respecto a los componentes extracerebelosos, quiere decir que son aquellos componentes que salen desde los núcleos cerebelosos profundos hacia blancos que están fuera del cerebelo. Entonces, entre estos vamos a encontrar al núcleo reticular y el núcleo vestibular, que son estos que observamos acá. El núcleo rojo, ¿ok?, a nivel del mesencéfalo, y el núcleo olivar inferior a nivel de la médula oblongada. Vamos también a observar al tálamo, ¿ok?, y también al hipotálamo.
Estos son básicamente los blancos extracerebelosos o las eferencias extracerebelosas. Ojo, se los mencioné en la diapositiva anterior. Las eferentes del cerebelo solamente salen por los pedúnculos cerebelosos superior e inferior. Por el medio no sale ningún tipo de eferencia. Súper importante. En cuanto a los núcleos profundos cerebelosos, recordamos, tenemos de lateral a medial el núcleo dentado, al núcleo al núcleo emboliforme, a los núcleos globosos y al núcleo fastigio, en todo el medio. Estos núcleos, pues cada uno tiene ciertas características y conexiones diferentes. Con respecto al núcleo dentado, que es el más lateral, si se dan cuenta, semeja la forma de la oliva inferior. Básicamente sus conexiones, se proyectan a través del pedúnculo cerebeloso superior y llegan hasta lo que es el núcleo ventral lateral del tálamo. Tiene una relación bien estrecha con lo que es la regulación de la función motora. También releva, o proyecta axones a los núcleos intralaminares del tálamo, pero también se ha descubierto que este núcleo también tiene conexiones con la corteza prefrontal, sugiriendo también que hay funciones extramotoras a nivel de este núcleo. Ahora, con respecto a los núcleos interpuestos que están formados por el emboliforme y el globoso, estos núcleos básicamente reciben fibras de diferentes orígenes, reciben colaterales de ciertas fibras con funciones excitadoras y reciben algunos axones que provienen de las células de la capa media o de las células de Purkinje. Básicamente sus eferencias, por así decirlo, viajan a través del pedúnculo cerebeloso superior y se proyecta hacia el núcleo rojo, mayormente los núcleos interpuestos. Y por último, con respecto al núcleo fastigio, se ubica básicamente a nivel del techo del cuarto ventrículo, se conoce también como núcleo del techo. Recibe pues fibras que provienen de las células de Purkinje y colaterales también excitadoras, al igual que los núcleos interpuestos. Básicamente este núcleo pues genera sus eferencias, pero esta vez no viajan por el pedúnculo cerebeloso superior, sino más bien por el inferior, se unen al cuerpo restiforme. Básicamente llegan sobre todo a los núcleos vestibulares y a núcleos del tallo cerebral. Habiendo visto todo lo anterior, entonces ya podemos hablar acerca de los signos dependiendo del área cerebelosa que se vea afectada. Si nosotros hablamos de los signos neocerebelosos, recordemos que el neocerebelo básicamente forma la mayor parte del cerebelo, es la que tiene mayor cantidad de funciones. Entonces, cuando nosotros producimos o se produce en realidad una lesión a nivel del neocerebelo, se produce una descoordinación del movimiento, se produce una alteración en la programación, una alteración en la rapidez y genera toda esta serie de signos, que se denominan signos neocerebelosos. Tenemos la disartria, la dismetría, el temblor, la hipotonía muscular, la ataxia, el nistagmo, Por nombrar simplemente un par de estos, Tenemos que la asinergia que se produce a nivel de los músculos de la laringe produce que la persona tenga un lenguaje lento, un lenguaje torpe, un lenguaje titubeante, Esto es característico de los trastornos neocerebelosos. También cuando existe una alteración a nivel de la retroalimentación que permite que la fuerza muscular se mantenga y el inicio del movimiento se lleve a cabo y el final del movimiento también se lleve a cabo de manera normal, cuando se produce alteración en esa parte, se genera un trastorno de temblor. Entonces, eso por nombrarles algunas de las dos cosas. El nistagmo también es otra de las alteraciones que se observan a nivel de los signos neocerebelosos. Observamos que el paciente tiene una oscilación de los movimientos oculares, y sobre todo se observa cuando el paciente trata de mantener una mirada horizontal. Estos son algunos de los signos neocerebelosos. En el libro pues aparecen un poco más desglosados, un poco más profundos con las causas de cada uno de ellos. En cuanto a los signos arquicerebelosos y paleocerebelosos,
Los arquicerebelosos, okay, los signos que vamos a encontrar es básicamente porque lesionan o se produce una lesión a nivel del lóbulo flóculo-nodular. Básicamente esto se manifiesta con nistagmo, que les mencioné que es una oscilación de la vista o los ojos o un movimiento ocular rítmico oscilatorio que se da en reposo. Y también se manifiesta por ataxia troncal, que básicamente encontrarás a una persona que camina de manera tambaleante, una persona que no consigue equilibrio, que tiene una marcha inestable. Ahora, en el caso de la afectación paleocerebelosa, estas son raras de ver en un hombre, pero básicamente está caracterizada por una inestabilidad de la marcha o ataxia de la marcha. También existen otros signos de afectación cerebelosa, como los signos oculares motores. Todo eso tenemos que revisarlo, ¿ok? Porque es importante saber si yo lesiono una parte del cerebelo, qué signos me genera a nivel motor. Bueno, chicos, esta ha sido toda la clase por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero recibir sus dudas o alguna acotación.